de 46 años procedente de Lima, carpintero, con diabetes mellitus tipo 2, de 10 años de evolución en tratamiento con glibenclamida, 5 miligramos al día, metformina, 500 miligramos al día, con mal control metabólico, hemoglobina glicosilada más de 13%, acude con enfermedad actual de un mes de evolución, con aumento de volumen en el miembro inferior derecho, con secreción purulenta. Junta médica de un hospital nivel 3 le propone desarticulación de la cadera. El paciente, bueno, al examen 98 latidos por minuto, presión arterial 100/70 y frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto. Al examen había flogosis, secreción purulenta en el pie, pierna y muslo derecho, rubor en la región lumbar derecha, edema en bolsas escrotales, más o menos 10 veces el volumen normal, pulsos distales palpables pero disminuidos en intensidad. Los exámenes auxiliares del 17 de octubre, 8.2 la hemoglobina, leucocitos 15.722. 23, 9.7 la hemoglobina, 17.831, 10.9 la hemoglobina, 10.800. PCR 3.49, cultivo positivo para enterococo pseudomonas y la radiografía mostraba una radiolucidez en múltiples huesos del pie y tobillo. En los tratamientos recibidos, insulina gliardina de 15 a 20 unidades al día, vancomicina, meropenem, colistina, atorvastatina 40 miligramos en la noche, clopidogrel 75 miligramos al día, enoxaparina, paquete globular compatible 5 unidades. En realidad, no todos los casos que se presentan son simples, sencillos, ¿no? A veces hay casos más complicados y debemos estar preparados para lo que se nos presente, ¿no? Entonces, esto rápido también ya lo han repetido los conceptos como una complicación micro y macrovascular, lo voy a pasar, solamente enfatizar de esto. En el pie diabético con infección severa, la osteomielitis está presente en un 70%, así como el otro 70% dice, el 70% de los amputados muere a los 5 años, o sea, esos datos. Ahora, se habló de prevención, sí, realmente en todo momento, en todo centro, ya sea de nivel más bajo hasta el más alto, se debe hacer prevención. Un doctor me decía, en un hospital de nivel 3 no se debe hacer prevención, falso, lo digo. Me decía, solamente la prevención se debe hacer en las postas, en los centros, falso. Realmente, cuando un paciente llega a un hospital y usted está manejando la glucosa con insulina, ya está haciendo prevención ahí. ¿Prevención de qué? De amputación, prevención de una úlcera en el pie en un paciente diabético. Está manejando el control metabólico. O sea, la prevención se hace en todo momento y en todo centro, en todo nivel. Claro que en nivel primario es medida más sencilla, ¿no? Pero educación a todo nivel, control metabólico, cremas hidratantes para evitar las lesiones, ¿sí? Y los zapatos adecuados. También hablamos esto, no lo voy a repetir, de la prevención primaria, secundaria. También el programa, que deben estar en un programa. Muchos a veces lo que hacen es tratar a un paciente y de ahí, si te veo no me acuerdo, o sea, no lo fijan al paciente. El paciente debe fijarse en un programa con enfoque multidisciplinario y también una atención, si es posible, especializada, y si no, con todos los recursos que cuente el programa, y también un enfoque estratégico de prevención. Bueno, en el Hospital Loaiza hay más de 7.000 pacientes en el programa y son 300 atenciones al mes que se realizan, ¿no? Hemos realizado publicaciones y también en revistas se han presentado estudios, por eso le digo, revisen esto de la revista, los artículos, les podría ayudar en algunas cosas. En el año 2000 hubo un premio de prevención en diabetes, que es por la prevención muy importante. Entonces, si bien es cierto, se hizo un trabajo, se ganó un premio de prevención, pero se quedó en papeles nomás, no se aplicó. O sea, en el programa sí, nosotros lo hemos desarrollado, pero no es solamente que se aplique en un hospital, porque igual, si es que solamente se trabaja en 1, 2 o 3 hospitales, no es suficiente. Todos los hospitales del país que tienen problema del pie diabético tienen que trabajar y coordinar sobre todo las acciones. Este año también se ha ganado un premio en el programa, pero realmente eso no es, no significa mucho porque nosotros tenemos que trabajar a todo nivel. Esto ya también, la fisiopatología, no voy a ahondar esto y voy a, aquí sí quiero detenerme porque este es un tema que a veces poco lo entienden.
La mayoría ve un pie diabético neuropático, isquémico o isquémico neuropático, está bien, eso es muy importante, pero vamos profundizando un poco más ahora que cuando hay un tejido, como dijo el doctor Vargas, isquémico, que es el que más preocupa, cuando hay un isquémico es una alarma y si es severo, pues con mayor razón. Entonces, vamos a enviar con un factor de crecimiento endotelio vascular un mensaje a la médula para que se produzcan células progenitoras de endotelio y esto a niveles hay una supervivencia de estas células y eso estimula la angiogénesis para reparar el tejido dañado. Realmente los angiólogos lo que hacen es muchas veces hacer el bypass, hacer la angioplastía, pero se le está muriendo el paciente al mes, a los 2 meses o a los 3 meses. ¿Por qué? Si ya le hicieron el bypass, ya le hicieron la angioplastía. Es que no han solucionado el problema de fondo. Lo que han hecho es desobstruir nomás una arteria y no analizan que hay problemas moleculares en el pie diabético que no los han solucionado. Y eso ha sido corroborado en estudios posteriores. También el ambiente molecular ha sido analizado. Mire, si nosotros conocemos el ambiente molecular del pie diabético, también vamos a mejorar en el tratamiento. Y las células del pie diabético, si las conocemos un poco más, también vamos a mejorar los tratamientos. Hay células que se pueden recuperar del pie mismo del paciente y sirven para tratar al pie. Las clasificaciones también ya las han dicho, pero realmente si nosotros pensamos solamente en la clasificación Bandler, que es la más sencilla, más usada, vamos a tener dificultades para solucionar problemas, pero se puede empezar con estas clasificaciones, el PEDIS o el sistema. Nosotros publicamos un esquema en la revista de Medicina Interna, que no solamente es el PEDIS, nosotros le pusimos el PEDIN, sino también estas variables, ¿no? La edad del paciente, el tiempo, la diabetes, la úlcera, la nutrición, la parte inmunológica, la parte metabólica que mucho hemos hablado hoy día, la parte oxigenatoria, y eso debe ser incluido en el manejo del pie diabético. Actualmente esta es la escala que estamos proponiendo, esta es la propuesta actual del Hospital Loaiza para el manejo del pie diabético. Como ven, hay varios elementos que deben manejarse y no es tan complejo. Parece a simple vista, si ustedes lo ven, dicen, no, esto es muy difícil. No, simplemente lo clasifican si es leve, moderado o severo el pie. Si es leve, el paciente es manejo ambulatorio, no necesita hospitalizarse. Si es severo, sí tiene que hospitalizarse el paciente. Pero si es moderado, lo que hacen es, depende del criterio médico, o lo hospitaliza o lo manda a su casa. Pero aquí mucho prima el criterio médico. Pero lo más importante es que cada elemento de estos debe saber si es leve, moderado o severo. Y cada uno de estos elementos debe tratarse de acuerdo si es leve, moderado o severo. Realmente si un paciente viene con, por ejemplo, infección severa, yo no voy a estar tratando con dicloxacilina, oxacilina a un paciente que tiene infección severa, sabiendo que la misma EXA nos ha dicho de que paciente con infección severa debe usarse meropenem y vancomicina. Además, una infección severa en pacientes diabéticos o en pie diabético que hay gérmenes multiresistentes, no puedo estar ni con clindamicina porque tiene casi el 70% de resistencia, ya lo hemos estudiado. Entonces, tenemos que ser agresivos en esto. Pero si viene un paciente con infección leve, realmente ahí sí podríamos utilizar cefalexina, dicloxacilina, todos esos antibióticos que se han mencionado, pero si es moderado, inclusive con moderado ya se está usando vancomicina. ¿Por qué? Muchos han dicho, se pierde tiempo. No hay que perder tiempo con el pie diabético. Si ustedes le dan ciprofloxacina, clindamicina, un paciente que tiene sospecha de resistencia bacteriana o es severo, o se le va a morir o se le va a complicar y va a llegar tardío a los hospitales ya de mayor nivel. O sea, realmente se pierde una oportunidad ahí. Entonces, hay que saber si es leve, moderado o severo. Y esto va de acuerdo con la ICSA también, en la clasificación. Ahora, la isquemia también, igual otro ejemplo. La doctora Patricia Aragón mencionó que el índice de tobillo-brazo es importante para clasificar, pero la clasificación clínica del Fontaine también lo mencionó y es importante. No se necesita tener muchos aparatajes, ¿no? Si hay claudicación o si hay isquemia, si hay dolor en reposo o si el paciente que no tiene pulsos y está con gangrena, realmente estamos pensando en un Fontaine 4, entonces ese paciente es prácticamente parte de una isquemia crítica que o bien pienso en bypass o angioplastía o también prostaglandinas
o también células madres si es que es accesible. Pero no voy a estar tratando a un paciente Fontaine 4 con aspirina, pues, o con clopidogrel o silostazol. Silostazol se ha demostrado que es bueno en claudicación intermitente, pero cuando un paciente tiene Fontaine 4, pues, o sea, quererlo resolver con silostazol es perder tiempo a veces. Algunos lo anticoagulan al paciente, también es otra opción, pero realmente no hay muchos estudios, no están muy definidos con los anticoagulantes. Para la prevención, sí, como dijo el doctor Vargas, de embolia pulmonar y eso sí es bastante útil. Entonces, yo creo que cada uno de los elementos así lo van tratando de acuerdo si es leve, moderado o severo. O sea, es sencillo, solamente saber tres cosas, si es leve, moderado o severo. Pero ¿cómo lo saben? De acuerdo a los recursos que dispongan. Por si acaso, no es necesario que tengan todos el instrumental. No, ustedes evalúan de acuerdo a lo que tienen. Lo que no tienen lo dejan en blanco, lo dejan pasar. Y solamente con los recursos que cuentan pueden evaluar si es leve, moderado o severo. Y actuar. Hay exámenes muy sencillos que inclusive con la mano lo puede hacer con la inspección. Ya para examinar, ya lo dijeron, con la mano, el pulso, los pulsos y también la sensibilidad. Pueden ustedes palpar los dedos del paciente, si lo siente o no lo siente. Entonces ya es un avance tremendo, sin tener ningún instrumento, solamente la mano del examinador. Han avanzado bastante con eso y pueden aplicar. Ahora, hay esquemas también donde se puede hacer una mnemotecnia o especie, por ejemplo, la SA. Aquí, ¿qué es lo que debe recibir el paciente? Alimentación, actividad física. Un paciente neuropático debe estar en reposo, no debe caminar o caminar con descarga, puede ser. Isquemia, más bien al contrario, el paciente isquémico hay que hacerlo caminar. Es importante eso. Ahora, la nutrición es muy importante. Realmente no se trata de al paciente tenerlo pues con dieta solamente para diabético hipocalórica. Hay pacientes que inclusive tienen bajo peso y necesitan dieta hipercalórica, pero inclusive pacientes obesos, pero que están con pie diabético, si ustedes le bajan las calorías, le bajan las proteínas al paciente, esa herida va a tener dificultad para cerrar. Entonces, ¿qué sugiere? Ponerle un paciente que no tiene úlceras, pero tiene pie de riesgo, de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso. Si el paciente tiene ya úlceras, de 1 a 1.5. Inclusive el que tiene severidad, es severa la úlcera, hay que poner de 2 a 3 gramos de proteína por kilo de peso. Y realmente las calorías se van a quedar cortas, las que hemos mencionado ahí, 1600, 1800, se van a quedar cortas. Realmente la idea es mantenerlo en un balance nitrogenado positivo. Nosotros hemos propuesto esta fórmula para hacer un balance más rápido, o sea, simplemente dividir las calorías entre 100 multiplicado por un factor y restarle 0.6 la urea en orina de 24 horas. A nosotros nos enseñaban que primero habría que sacar las calorías, sacarle el porcentaje y después dividirlos entre 4 por la relación de calorías proteínas o calorías, calorías proteínas, después dividirlo entre 6.25 por 6.25 gramos de proteínas se obtenía un solo gramo de nitrógeno y era más complejo. Después para sacar el balance nitrogenado, que el 85% de la urea se elimina o del nitrógeno se elimina en forma de urea por la orina y después que el paciente de la urea, el 46% solamente es nitrógeno de la urea, de la carbodiamida. Entonces, era muy complejo para nosotros hacer un balance nitrogenado. Pero ahora con esta fórmula realmente no necesita muchas cosas. Simplemente cuando es 25% doy dando proteínas, el factor es 1. Al 20% 0.8, al 15% 0.6 y después 0.4 cuando estoy dando un 10%. Realmente podemos hacer un ejemplo y podemos sacar un balance. Si el paciente en balance positivo, que siga, pero si está en balance negativo, eso es desfavorable para la curación de la herida. Les dije que el pie de riesgo llegaba al hospital hasta un 86% sin ir a la unidad de pie diabético y realmente a veces lo tenemos al paciente en el hospital, pero no le hacemos prevención. Es uno de los problemas. Mal control metabólico de los pacientes. Realmente siempre vamos a encontrar inclusive hemoglobinas glicosiladas altas y perfil lipídico alterado, como lo presentaron temprano también. Y esto está corroborado, ha sido en múltiples estudios, ha sido corroborado. Recientemente en un estudio que presentamos en Boston, miren, el 86% de los pacientes con glucosa más de 100 y más de 6.5, el 91% de los pacientes tenían. Ahora, más de 9%, 40.8% de los pacientes.
y triglicéridos 46% y LDL más de 70 el 83%, es decir, alto porcentaje en alteraciones metabólicas. Y realmente cuando hicimos el estudio también de las bacterias, 652 bacterias estudiadas en infecciones del pie diabético, heridas con secreción purulenta, con signos de infección, pues realmente ya no son tanto los gram positivos, los que están ahora aumentando son los gram negativos. 62.3% de gram negativos y gram positivos 37%. Y entre los principales gram negativos E. coli y Pseudomonas. Y los gram positivos Staphylococcus aureus y Enterococo. Entonces, de esa manera nosotros podemos orientar nuestros tratamientos. O sea, si ustedes hacen estudio en su hospital, van a poder no esperar el resultado del cultivo, sino anticiparse en forma empírica, no tanto empírica porque ya han hecho el estudio previo en su hospital. Entonces, de acuerdo a eso, van a dar el antibiótico. Y después, mientras esperan el cultivo, en 3 días o 4 días, a veces demora 5 días de cultivo, entonces ya ustedes reorientan el tratamiento antibiótico. Y mire la resistencia bacteriana. Realmente los que tienen menos de 20% de resistencia solamente, lamentablemente, son vancomicina, linezolida, icoplanina, meropenem, artapenen, amicacina y tigecyclina. Pero estos de acá, que tienen más de 80% de resistencia, está amoxiclavulánico, cefalexina, oxacilina, dicloxa, amoxa y cortimoxazol. Entonces, debemos tener cuidado qué estamos dando nosotros, en qué hospital estamos trabajando. De hecho, hay diferencias entre un hospital nivel 3, un hospital 2, a veces en un centro, los pacientes son nuevos, no están muy manejados, entonces pueden usar antibióticos que están en alta resistencia, no hay problema. Pero si ven un paciente que está con pie diabético severo, pues realmente no sería un crimen estar dando antibióticos que tienen alta resistencia. Cuando vean un paciente con pie diabético infectado, dice al menos de 2 de los siguientes criterios: calor local, rubor mayor de 5 centímetros, de 0.5 centímetros, edema, dolor local, descarga purulenta. Debe excluirse si un traumatismo, una fractura, gota también. Hace un mes recibí un paciente, un paisano de Piura, porque yo todavía soy, como le dije, de Piura, y prácticamente el dedo estaba por la mitad. Y le hice los estudios, el ácido úrico estaba en el techo, pero aparte tenía su infección, pues. Entonces tenía que tratar no solamente la infección, sino también el problema del ácido de la gota. Es muy importante bueno, seguir los estudios que se han hecho. Por ejemplo, el Lipsky, que más publica en infecciones, inclusive participa en los criterios, las guías clínicas. Realmente nos ha dado muchas luces acerca del manejo del pie diabético infectado, que es uno de los problemas muy serios. Pero también aquí no hay que creer tanto, porque cuando nos dice calor, rubor, edema, dolor, son manifestaciones, 2 o más de esas ya nos hacen la infección. Mire, un pie de Charcot agudo, con seguridad, 2 de esas las tiene, pero no es infección. Entonces, realmente, ¿dónde estamos? O sea, estos criterios hay que tomarlos con cuidado también. Pero en cambio, olor fétido y secreción purulenta, ahí sí, eso sí nos avisa más de que es una infección. Sin embargo, el olor fétido también puede ser por otras causas. Entonces, no hay que fiarnos mucho de esto. Y nos quedaría con la secreción purulenta, que es muy fiable en cuanto a la infección. Pero no siempre se presentan estos. Un paciente, cuando tiene isquemia, tiene neuropatía. Cuando hay isquemia, como no sabe, no llega bien la sangre y por lo tanto los signos inflamatorios no se van a poder observar bien. Entonces, ¿qué hago en esos pacientes? Que no se observan bien los signos inflamatorios o los signos de infección. Realmente hay otros signos que nos pueden ayudar. Una herida que tiene más de 4 semanas y no cierra, infección previa en la misma zona, presencia de dolor en una úlcera que anteriormente neuropática indolora, y aparece dolor en esa úlcera, hay que pensar en infección también. Examen físico también, el diámetro, la profundidad de la úlcera, también los signos clásicos y los signos secundarios de infección. Miren, entonces orienta a herida infectada, todo lo que orienta, y también por supuesto a favor de antibióticos. Orienta a herida no infectada y por supuesto en contra de usar antibióticos. Entonces tenemos lo que hemos estado conversando. Pero si bien es cierto, los signos, la clínica es la que manda, pero realmente nosotros tenemos que observar más detalladamente. En caso que no encuentren pus, no encuentren si el tejido de granulación es friable o decolorado, pues hay que pensar que podría haber una infección. Entonces hay que investigar un poco más. Igual los bordes indurados de la herida, necróticos o crepitaciones,
hay que pensar. En pacientes inmunosuprimidos también hay que tener en cuenta con los signos, no son iguales que un paciente que no es inmunosuprimido. Hay otros elementos también que nos podrían ayudar, como un paciente que la hiperglicemia no está controlada, o es hacia arriba o hacia abajo, o hace hiperglicemias o hipoglicemias, hay que pensar en eso. Leucocitosis, sí, o velocidades de alimentación globular elevada, proteína C reactiva elevada. Cultivo, bueno, positivo con mayor razón, pero ojo, el cultivo, si una herida no tiene signos y síntomas de infección, no hacer cultivo. Y si le han hecho cultivo a una herida que no tiene signos y síntomas de infección, por favor, no carece de valor. Eso no lo tomen en cuenta. Y no dar antibiótico por si acaso cuando no hay infección. Eso es muy importante, la aclaración. La radiografía, realmente cuando hay destrucción ósea recién se puede hacer evidente, pero antes a veces es difícil encontrar. Resonancia magnética, ya hemos conversado también de la gamografía cuando hay hipercaptación, pero no siempre cuando hay hipercaptación es infección, puede ser que sea por una inflamación, entonces hay que hacer una resonancia magnética mejor. Y mala evolución de la herida también nos puede indicar que puede haber una infección, entonces hay que investigar un poco más. Nosotros ya teníamos un estudio y miren, para cada uno de los antibióticos, ciproclinda, menos del 30% de sensibilidad, o sea que le hace efecto a las bacterias del pie diabético, y por acá para gram negativos enterobacterias Pseudomonas, menos del 30% también efectiva cipro. Entonces, ¿cómo dar ciprofloxacina y clindamicina? Yo la doy cuando... el paciente está yendo bien clínicamente, evolucionando bien con ciproclina, y yo no le voy a quitar la ciprofloxacina, lo voy a dejar que siga con ciproclina. Y cuando el cultivo me sale positivo, y con cuidado todavía lo sigo, si es que el cultivo sale positivo para ciproclina, pues lo hago seguimiento. Si clínicamente va bien, también lo dejo con ciproclina. Pero mientras tanto, de primera dar ciproclina, personalmente no. ¿Ya? De repente otros colegas tienen mejores experiencias, pero bueno, realmente... mi experiencia es esa. Hicimos otro estudio también para los estafilococos, 72 pacientes con cultivo positivo de estafilococo, 62% áureos, 25% coagulasa negativo, 75% meticilino resistente, o sea, le hacía efecto a la vancomicina, teicoplanina, realmente otros fármacos, no. 82% de los meticilinos resistentes se encontraban en heridas Wagner 2 y 3. O sea, a veces subestimamos, dice Wagner 2, 3, es una herida sencilla, o sea, fácil de tratar. Pero, ojo, ahí hemos encontrado el 82% de los meticilinos resistentes, o sea, no es tan sencillo eso, o sea, hay que tener cuidado también. Y esto es importante para mí, de repente este es el estudio mejor que se ha hecho en nuestro hospital, que teníamos una tasa de amputaciones del 58%. O sea, los pacientes que ingresaban por emergencia con una úlcera, una gangrena, de 100 se amputaban 58 y la mayoría eran amputaciones mayores. Entonces, lo que hicimos fue un estudio con un programa que consiste en educación, control metabólico, atención podológica y evaluación del pie diabético de riesgo. 454 pacientes de riesgo seguidos de un programa durante 6.5 años y la tasa de cura fue de 94.12%. Tasa de amputaciones menos del 0.7%. Y de esa manera nosotros realmente justificamos que sí, el programa del pie diabético realmente nos ayuda mucho, nos ayuda a salvar de las amputaciones, nos ayuda a salvar de las muertes a los pacientes con pie diabético. Bueno, justamente el grupo que presentamos el estudio con alumnos de una universidad de Lima, fíjense, tuvieron la oportunidad de ir a Massachusetts, a Boston, 5 alumnos, ¿no? Y realmente todos participaron en ese trabajo de investigación de que les comenté anteriormente y tuvieron una gran oportunidad y ya hay que ir formando, como dice el doctor Vargas, equipos, ¿no? Que estén interesados en el pie diabético. Miren, esta máquina es una máquina, una bomba arterial que se usa, aprobada por la FDA para solucionar problemas isquémicos. Inclusive se bombea sangre de las arterias hacia el pie, de las arterias más proximales hacia el pie, y también previamente hace un vaciado de las venas para que ingrese la sangre al pie. Sin embargo, no soluciona todos los problemas, aunque está aprobada por la FDA. La tenemos nosotros en el Instituto de Diabetes, pero realmente no nos soluciona todos los problemas. Tenemos que hacer el estudio multifactorial. Este es el caso del paciente que les comenté, ¿no?
tenía pus en el pie, en la pierna y en el muslo, ¿no? Y también celulitis en la espalda. Eso no se ve, pero la celulitis estaba hasta la espalda. Y lo he estado presentando este año porque realmente quiero mostrarles que sí se puede resolver los problemas, sí se puede. Este paciente tenía osteomielitis en múltiples huesos del pie. Aparte de eso tenía osteomielitis en el tobillo. Y vean, prácticamente no quedaban huesos en el pie después del procedimiento. Y observen cómo el paciente se fue recuperando, fue granulando la herida. Cuando hay tejido de granulación, eso me dice que va a ir bien el paciente. Entonces, la pierna, después de estar todo abierta y con secreción purulenta, fue cerrando y acá la tienen la pierna. Muy bien. Este paciente iba a ser desarticulado de la cadera, recuerden. Y la planta, inicialmente hicimos cultivos. El cultivo primero salió enterococos, un segundo cultivo también enterococos, pero la herida no nos gustaba porque tenía un color verde aparentemente. Entonces, esterococo no justificaba ese color de la herida. Y le hicimos un tercer cultivo y salió pseudomonas, que solamente le hacía efecto la colistina. Y el resto de antibióticos era resistente a meropenem, resistente a ceftazidima, resistente a casi todo. Entonces, lo que hicimos fue darle colistina al paciente. Totalmente, el paciente, después de todas las intervenciones que se le hicieron, como 5 fasciotomías y limpieza, prácticamente no tenía huesos en el pie, ¿no? Pero sí conservaba al menos el astrágalo, lo conservaba, el calcáneo también lo conservaba. Y observen qué tan profundas eran las heridas del paciente. Pero al final cerró la herida, ¿no? Y observen del otro lado también cómo era la profundidad. Y aquí tenemos un resumen de la pierna, cómo evoluciona, y también de la planta, cómo evoluciona la planta, de la cara lateral también, cómo evoluciona. Y esta es la resonancia magnética. La resonancia magnética, ustedes pueden ver la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Y observen que pocos huesos quedan en el pie. Entonces, nos ayudamos de este instrumento para evitar, para la descarga, realmente, pero hicimos o utilizamos uno a lo peruano. Este es el walker peruano, ¿no? El andador, el caminador peruano. Entonces, se lo colocamos y el paciente ya está caminando, ¿no? El paciente ya está caminando. Después de que le plantean una desarticulación de la cadera y estar caminando ahora, el paciente se siente contento. Realmente, bueno, no voy a dar el video. Bueno, gracias. Sí, efectivamente el paciente está caminando y esperemos que siga, pues, porque es un joven de 46 años y con una desarticulación de la cadera, pues realmente prácticamente su muerte está muy próxima. Inclusive compromiso de la zona genital también le iban a sacar. Entonces, eso que nos llame la atención, que sí se puede hacer algo por un paciente, por muy complicado que esté. Este paciente también la mitad del pie, pero este paciente no solamente camina, sino también este paciente corre, ¿no? Ahí está. Con 2 dedos, solamente tiene 2 dedos. Por eso le preguntaba siempre al doctor Arce, creo que ya se fue, no sé, cómo explicaba la biomecánica ahí en el paciente con 2 dedos, ¿ya? Y no ha usado ninguna prótesis, no ha usado solamente sus zapatos y sus medias, ¿ya? Con 2 dedos. Y él ya tiene, ya tiene como 10 años y sigue corriendo, lo he visto últimamente también.
y hace todas sus actividades. Si en ese tiempo lo amputaban a este paciente, prácticamente iba a abandonar a muchos hijos que estaban pequeños, estaban estudiando. Entonces, pero él ha seguido trabajando y realmente no ha tenido problemas. Bueno, con tratamiento integral y un programa de prevención, mira, se pueden evitar y curar casi todas las úlceras del pie diabético. La educación en el pie diabético debe estar establecida en programas haciendo investigación, utilizando medicina basada en evidencia. La nueva clasificación TDN-Ánimo-PEDIN permite evaluar y tratar el pie diabético evitando la amputación de casi todos los pacientes. O sea, esa nueva clasificación que estoy proponiendo se puede utilizar en cualquier parte del país, pero de acuerdo a los que tienen. No necesariamente que tienen que evaluar todos los niveles y pueden manejar al paciente con lo que tienen. Gracias. De 46 años, procedente de Lima, carpintero, con diabetes mellitus tipo 2, de 10 años de evolución, en tratamiento con glibenclamida, 5 miligramos al día, metformina, 500 miligramos al día, con mal control metabólico, hemoglobina glicosilada más de 13%, acude con enfermedad actual de un mes de evolución, con aumento de volumen en el miembro inferior derecho, con secreción purulenta. Junta médica de un hospital nivel 3 le propone desarticulación de la cadera. El paciente, bueno, al examen 98 latidos por minuto, presión arterial 100/70 y frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto. Al examen había flebosis, secreción purulenta en el pie, pierna y muslo derecho, rubor en la región lumbar derecha, edema en bolsas escrotales, más o menos 10 veces el volumen normal, pulsos distales palpables pero disminuidos en intensidad. Los exámenes auxiliares del director. En el año 2000 hubo un premio de prevención en diabetes, que es por la prevención muy importante. Entonces, si bien es cierto, se hizo un trabajo, se ganó un premio de prevención, pero se quedó en papeles nomás, no se aplicó. O sea, en el programa sí, nosotros lo hemos desarrollado, pero no es solamente que se aplique en un hospital, porque igual, si es que solamente se trabaja en 1, 2 o 3 hospitales, no es suficiente. Todos los hospitales del país que tienen problema del pie diabético tienen que trabajar y coordinar sobre todo las acciones. Este año también se ha ganado un premio en el programa, pero realmente eso no es... no significa mucho porque nosotros tenemos que trabajar a todo nivel. Esto ya también, la fisiopatología, no voy a ahondar esto y voy a... aquí sí quiero detenerme porque el 17 de octubre, 8.2 la hemoglobina, leucocitos 15.722. 23, 9.7 la hemoglobina, 17.831, 10.9 la hemoglobina, 10.800. PCR 3.49, cultivo positivo para enterococo pseudomonas y la radiografía mostraba una radiolucidez en múltiples huesos del pie y tobillo. En los tratamientos recibidos, insulina gliardina de 15 a 20 unidades al día, vancomicina, meropenem, colistina, atorvastatina 40 miligramos en la noche, clopidogrel 75 miligramos al día, enoxaparina, paquete globular compatible 5 unidades. En realidad, no todos los casos que se presentan son simples, sencillos, ¿no? A veces hay casos más complicados y debemos estar preparados para lo que se nos presente, ¿no? Entonces, es medida más sencilla, ¿no? Pero educación a todo nivel, control metabólico o cremas hidratantes para evitar las lesiones, ¿sí? Y los zapatos adecuados. También hablamos esto, no lo voy a repetir, de la prevención primaria, secundaria. También el programa, que deben estar en un programa. Muchos a veces lo que hacen es tratar a un paciente y de ahí, si te veo no me acuerdo, o sea, no lo fijan al paciente. El paciente debe fijarse en un programa con enfoque multidisciplinario y también una atención, si es posible, especializada y si no, con todos los recursos que cuente el programa, y también un enfoque estratégico de prevención. Bueno, en el Hospital Loaiza hay más de 7.000 pacientes en el programa y son 300 atenciones al mes que se realizan, ¿no? Hemos realizado publicaciones y también en revistas se han presentado estudios, por eso le digo, revisen esto de la revista, los artículos, les podría ayudar en algunas cosas. Esto rápido también ya lo han repetido los conceptos, como una complicación micro y macrovascular, lo voy a pasar, solamente enfatizar de esto, en el pie diabético con
infección severa, la osteomielitis está presente en un 70%. Así como el otro 70% dice, el 70% de los amputados muere a los 5 años. O sea, esos datos. Ahora, se habló de prevención, sí. Realmente en todo momento, en todo centro, ya sea de nivel más bajo hasta el más alto, se debe hacer prevención. Un doctor me decía, en un hospital de nivel 3 no se debe hacer prevención. Falso, lo digo. Me decía, solamente la prevención se debe hacer en las postas, en los centros. Falso. Realmente, cuando un paciente llega a un hospital y usted está manejando la glucosa con insulina, ya está haciendo prevención ahí. ¿Prevención de qué? De amputación, prevención de una úlcera en el pie en un paciente diabético. Está manejando el control metabólico. O sea, la prevención se hace en todo momento y en todo centro, en todo nivel. Claro que en nivel primario...